Bien, estamos en la parte 2. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos una vez más. Estoy en el video 2 para continuar todo lo que yo hablé en el video 1 y la introducción que yo hice. Pues vamos a continuar todo lo que yo hablé en el video 1 para la gloria del Señor, ¿ok? Así que tranquilo, que si alguno de ustedes creen en el ayuno, y han tenido una excelente experiencia con Dios en el ayuno y Dios le ha respondido y ustedes ven cambio. Pues yo como pastor y como ministro, yo les aconsejo que sigan ayunando, ¿ok? Sigan haciéndolo en el nombre del Señor. Yo como pastor y como ministro que enseño la palabra, sujeto a debilidad, claro está, pues nunca me pongo yo a debatir con la iglesia, ni a causar divisiones, ni a causar contiendas, ni heridas, nada de eso, en decirle a las iglesias que dejen o hagan, quiten o saquen, córtense en el cabello o déjense el cabello largo, maquíllese o no se maquille, use corbata o no la usen, practiquen la Navidad con un arbolito o no lo practiquen. Yo no me meto en eso. Yo como pastor no trabajo de esta forma. El apóstol Pablo dice en Timoteo, el consejo de Pablo en Timoteo. Le dice Pablo a las iglesias de Timoteo, a través del pastor Timoteo, a las iglesias. Dice Pablo, considera todo lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Pablo nunca empujaba a las iglesias a creer en algo y a quitar, a sacar, a sumar, a gestar, dejen aquello, quiten aquello, si no lo quitan, entonces Dios te va a coger. No, Pablo no hacía eso. El consejo de Pablo en Timoteo es, consideren lo que yo te digo. ¿Qué significa eso? Considerar significa reflexionar, meditar. Lo que Pablo habló, medítalo. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Dios me estará hablando o no me estará hablando? Déjame yo meditar, meditando, reflexionando. Eso es lo que significa meditar, o sea, considerar. Pablo dice, considere lo que yo le digo, todo lo que yo le enseñé, considérelo, ¿verdad? Y que Dios se haga cargo de tocar su corazón, de añadir a ustedes entendimiento y sabiduría. ¿Estamos claros? Dios se va a hacer cargo en tu vida de hacerte entender lo que tú no entiendes, con cuerdas de amor, con misericordia, en el tiempo de Dios. Pero Pablo nunca empujaba a las iglesias. Tampoco Pablo obligaba a las iglesias a cambiar y dejen aquello, pongan aquello en cuanto a asuntos de dogmas, en cuanto a asuntos doctrinales de dogmas. Ponte pantalón, no te pongas pantalón, maquíllate, no te maquilles, córtate el pelo, no te pongas prenda, aquello. Si lo haces, entonces vas a ver castigo. No, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, convence. Así que yo como pastor y como ministro, delante de ustedes, no te voy a obligar a ti, ayuna o desayuna. No, de ninguna de las dos formas. Se lo dejo a la discreción de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Si ustedes creen en el ayuno y esa es su fe, yo como ministro de Dios respeto la postura de ustedes con mucha humildad y respeto y reverencia delante del Señor. Porque a mí Dios no me mandó a estar levantando contienda a las iglesias y disgusto a las personas. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de algo que no está bien. Por eso Pablo dice en Timoteo, considera lo que yo te digo y que sea Dios el que te dé entendimiento y sabiduría en tu espíritu y te revele todo lo demás, porque la sabiduría mana de la gracia del Señor. El entendimiento mana de la gracia de Dios.
Yo como pastor y ministro imparto la enseñanza, ¿ok? Pero Dios te toca tu corazón y te hace convencer a ti. No soy yo como pastor. Es el Espíritu Santo el que te convence a ti con la sabiduría del Espíritu Santo hacia tu vida. ¿Ok, hermano? Tranquilo, paz en el nombre del Señor. Que yo no voy a estar ofendiendo ni lastimando el cuerpo de Cristo. Que Dios no me mandó a hacer eso. Yo enseño y doy mi postura y esto es lo que Dios me revela a mí. Pero aún a mí, aún yo mismo, si hay algo que no está correcto, el Espíritu Santo me lo va a confirmar, me lo va a hablar y me lo va a confirmar. Y yo como soy un pastor que soy muy sensible al Espíritu Santo, si hay algo que no está bien, en el tiempo Dios me lo va a confirmar y hablar y estoy dispuesto a corregir y a enmendar y a corregir cuando algo no está bien, ¿ok? Yo soy así, mis hermanos, ¿ok? Mientras tanto, estas son mis enseñanzas que yo he aprendido a través de la trayectoria de la vida cristiana, en el nombre de Jesús. Pero no con forcejeo, no a base de forcejeo, de tiraera, de señalamiento, así tú, y que si tienes que hacerlo, no. Así yo no soy como pastor, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la parte 2 para que no se me alargue mucho el video en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, en esta parte 2 hay mucho que hablar. En esta parte 2 vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vaya buscando la Biblia en el nombre del Señor. Hechos, capítulo 27. Y para darle un pequeño seguimiento cortito de lo que yo hablé en el video 1, yo les estaba diciendo a ustedes en el video 1 que Pablo en 1 Corintios 7:5 habla así de ayuno. Pero les estaba diciendo el motivo en la cual la razón, el por qué Pablo en las escrituras dice algunas Biblias habla de ayuno y otras veces Biblias no dicen ayuno. Y yo se lo estaba explicando en el video 1. Así que para que ustedes sepan eso, vayan al video 1, ¿ok? Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, comenzando con el versículo 21. Y no lo voy a leer todo el versículo completo, pero por lo menos parafraseándolo en palabras cortas, ¿ok? Dice así en el nombre del Señor. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieron de haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque en el barco se hundirá. Ok. ¿Qué Pablo habla aquí? Pablo está hablando aquí de un viaje que ellos estaban haciendo y en ese viaje que ellos estaban haciendo en un barco, en una navegación de un barco, pues Pablo le dio unas instrucciones de por qué dirección, por dónde y cuál dirección escoger. Pero parece ser que los que estaban manejando el barco y algunos discípulos pues no obedecieron a Pablo y tomaron otra dirección opuesta y contrario a la dirección que Pablo quería ir. Y cuando tomaron otra dirección contrario a la que Pablo quería ir, pues entonces se enfrentaron más adelante a una tormenta. En la misma embarcación del barco se enfrentaron a una tormenta que viene siendo como un huracán. Bueno, parecido. Y por poco mueren, por poco fallecen. En el versículo 33, vamos a ir al versículo 33 en adelante. Dice Pablo, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado, dice, a que comieran. Dijo Pablo, ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. En 2 semanas ellos estaban tan preocupados por el asunto de la tormenta, trabajando en oposición de la tormenta, pues entonces no pudieron comer. Para los efectos, aquí Pablo está enseñando
que muchos de los que estaban ocupados trabajando en la tormenta, ocupándose en la tormenta, no comieron. Y podemos enseñar que Pablo aquí nos habla que estos discípulos ayunaron. Porque ayunar es no comer. Pero ¿por qué ayunaron en 2 semanas? Como Pablo dice aquí, que estaban ayunando, no habían comido y ayunaron 2 semanas. O sea, habían ayunado como quiera. Pues no habían comido y para los efectos ayunaron como quiera porque ellos estaban ocupados trabajando con el asunto en la tormenta que no pudieron comer nada. Pero el asunto es que Pablo aquí no está enseñando. Pablo no está enseñando aquí para nada que se ayune o que aquí se ayunó. Pablo no está enseñando que aquí habla de un ayuno. Pablo está enseñando que por causa de una tormenta, muchos hombres se ocuparon tanto en trabajar con el asunto de la tormenta que no pudieron comer nada y para los efectos sí ayunaron en ese sentido. Y Pablo les dice en el versículo 34 diciendo, por favor, por su propio bien coman algo. Por favor, por su propio bien coman algo. Pero ya sabemos que Pablo aquí no está poniendo una doctrina. No está diciendo que aquí hubo un ayuno por mandamiento de Jesús y mucho menos por mandamiento de Pablo, sino que salieron ayunando por causa de que se ocuparon de la tormenta. ¿Ok? Podemos concluir que realmente, hasta el momento Jesús no le enseñó a Pablo un mandamiento obligatorio de ayunar. ¿Ok? Tranquilo. Pero ¿cómo yo puedo lograr hacer de tomar la palabra ayuno y colocarlo en la dispensación de la gracia? Y no como un ayuno obligatorio y mucho menos como un ayuno bajo la ley. ¿Cómo yo puedo tratar de acomodar la palabra ayuno para muchos de ustedes que creen en el ayuno o que les gusta ayunar y colocarlo en el periodo de tiempo de la iglesia, de la gracia, para que muchos de nosotros ayunemos sin necesidad de ayunar como una ley? No, porque la ley dice que hay que hacerlo y si no lo hace hay castigo, sin necesidad de una ley o un mandamiento obligatorio. Perfecto. Así que vamos a empezar en el nombre del Señor. Nosotros como iglesia a veces nos cuidamos nuestra alma, nuestro espíritu y oramos. ¿Es bíblico orar? Claro que sí, es bíblico orar. Porque Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, 14 en adelante, que Pablo hacía oraciones por la iglesia. Vamos a ver cómo Pablo hacía oraciones por la iglesia. Y de esto mismo poder comenzar el tema del ayuno para la iglesia. ¿Ok? En el nombre del Señor. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra. Versículo 16. Pido en oración que dé su gloria e inagotable recurso de fortaleza. Versículo 15. Es que no veo bien. Versículo 15. Vamos para el versículo 15. Dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que dé sus gloriosos e inegotables recursos, los fortalezcas a ustedes con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Las oraciones de Pablo es que Pablo pedía a la iglesia que ustedes, la iglesia, sean fortalecidos con poder en su espíritu. En su espíritu. ¿Ok? Ahora, dice el versículo siguiente, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Que confíen en Él. Vamos a verlo cómo lo expresa esta otra Biblia que tengo aquí. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo expresa esta otra Biblia que tengo aquí. Dice así, versículo 16. Para que conforme a la riqueza de su gloria
les conceda en ser fortalecidos con poder en su espíritu. Aquí dice su espíritu, versículo 17, que habite Cristo en su hombre interior mediante la fe y en sus corazones. Versículo 17 dice, para que habite Cristo mediante la fe en sus corazones. Y Pablo dice aquí en el versículo 17, en su hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es el hombre nuevo, según Cristo. El hombre interior es el hombre nuevo en Cristo. Ya ustedes no son el hombre viejo. Olvídense del hombre viejo. Para Cristo en la cruz, Dios lo ve a ustedes nueva criatura, nueva creación. En el hombre interior es el hombre que ya es un hombre salvo. El hombre nuevo o el hombre interior es el hombre nuevo que Cristo creó en nuestro espíritu. Cuando ustedes fueron ya bautizados en Cristo, ya nació un hombre nuevo. Por haber creído en Cristo, el hombre viejo dejó de existir. Y nace un hombre nuevo espiritual, que Pablo le llama el hombre interior o el hombre nuevo, cualquiera de las dos cosas nuevas. Entonces, el hombre interior está dentro de ti, que es el hombre donde Cristo hace en ti una nueva criatura. Ese hombre interior está formado en tu espíritu. Y ahí en tu espíritu es donde Dios se mueve. Ahí es donde Dios te da la capacidad, su palabra, la sabiduría, la revelación. Todo está en el hombre interior. La salvación, la justificación, la salvación del hombre, la vida de Cristo está en el hombre interior, que es nuestro espíritu. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios, Señor, quiero ayunar con la intención de que tú me ayudes a trabajar con mi mente. ¿Por qué? Porque tengo traumas, recuerdos del pasado de lo que a mí me hicieron. Se me hace difícil trabajar con mis recuerdos del pasado. Y yo quiero sacar un tiempito contigo en ayuno y oración, pero sobre todo en la oración, que es lo más efectivo, ¿ok? Y ayúdame también, Señor, a que yo no pueda comer tantas cosas que me hacen daño, porque yo tengo un cuerpo y este cuerpo, el Espíritu Santo habita aquí adentro. Templo es el Espíritu Santo. Y si yo empiezo a comer tantos alimentos saturados, grasa saturado, azúcar, tantas cosas, el cuerpo se me va a debilitar. Y tú necesitas mi cuerpo para yo poder caminar y hablar y llevar tu palabra porque es templo del Espíritu Santo. Yo vengo ante tu presencia, hago un ayuno con las mejores intenciones para que mi espíritu esté conectado ante tu presencia. Y cuando tú tienes comunión de tu espíritu al Espíritu de Dios, Dios te fortalece, como Pablo dice aquí, que nos fortalece en el hombre interior. Y un espíritu fortalecido en la comunión con Dios, es muy poca la posibilidad que tú estés pensando en algo desagradable. Es muy poca la posibilidad que tú estés comiendo y dañando tu cuerpo, porque tú estás en un ayuno y en una oración y especialmente en una comunión con Dios. Todo lo que tenga que ver con separarte tú, no comer, pero con las mejores intenciones de que tu espíritu se fortalezca. Más luego, más adelante, tú ves resultados. Vas a ver resultados que tú vas a empezar a sentirte bien en tu cuerpo. Cuerpo, alma, mente y espíritu. Porque para que tú dejes unos hábitos de la carne, cualquier hábito de la carne, pensamiento, murmuración, chisme, pleito, contienda, lo que sea, pensamientos de la carne, recuerdos del pasado que te afligen, para que tú dejes cualquier hábito de los deseos de la carne, como Pablo habla en Gálatas, deseo, tú lo puedes hacer con un ayuno y oración. Más que un ayuno, lo más efectivo es la oración. Por eso es que Pablo no habla de ayuno, sino que enfatiza más la oración. Porque el ayuno solamente es dejar de comer. Eso es todo, dejar de comer. Pero la oración es lo que te alimenta a tu espíritu y te fortalece. Y un espíritu fortalecido en oración, en comunión con Dios,
el resultado es que tú te sientes fortalecido para las tentaciones. En la mente, alma, espíritu, tú te sientes más en comunión y fortaleza en el espíritu, en la oración, en comparación en no comer. Pero yo de mi parte te aconsejo que si tú sigues creyendo o tú tienes bonitas experiencias con Dios en el ayuno, hágalo. Como pastor te aconsejo que lo sigas haciendo. Te respeto tu postura, ¿ok? No vamos a oponernos en nada de eso. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver si me da tiempo, hermano. Si me da tiempo para no tener que hacer otro video. En el libro de Isaías 58, si me da tiempo en el nombre de Jesús. Aquí dice Isaías 58:1, grita en voz alta, da un grito de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Aquí le está hablando Dios a Israel, no es a la iglesia, es a Israel, ¿ve? Bajo un contexto distinto, dice. Sin embargo, se hacen los piadosos. Es la voz de Dios hablando hacia ellos. Sin embargo, ustedes se hacen piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Son actitudes que tenía el pueblo de Israel cuando ellos empezaban a hacer ayunos. Dice el versículo siguiente, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Ellos actúan con una conducta como a base de que ellos ayunan, como ayunan mucho, pues ellos se hacen espirituales, que conocemos las leyes, los estatutos, las enseñanzas y somos espirituales. Eso es lo que Dios les está diciendo. Ayunan con la intención de hacerse más superior a otro, diciendo yo conozco la ley, conozco la palabra, soy teólogo, soy aquello, y eso es lo que Dios les está diciendo a ellos cuando ellos empiezan a ayunar. Los resultados de que ellos empiezan a ayunar, entonces ellos se creen muy espirituales. Vamos a seguir. Me piden que yo actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Ellos ayunan pidiendo que Dios esté cerca de ellos y ellos cerca de Dios. ¿Ves? Porque ellos ayunan. Oh, como yo ayuno 5 horas, yo tengo el privilegio de yo estar cerca de Dios, pero tú estás lejos. ¿Ves? Ellos estaban haciendo como cierto prejuicio. Hoy en día, lo que Dios les está diciendo a ellos en ese tiempo, hoy en día se le conoce como hacer prejuicio. No como que yo sé mucho de la Biblia. No, tú no puedes competir conmigo. Yo sé mucho de griego, yo sé mucho de gramática. Mira lo mucho que yo hablo. Mira la forma como yo hablo. Yo conozco la ley, yo conozco la dispensación, pero tú no. Yo soy más espiritual que tú. Y eso es lo que Dios le está sacando en cara a ellos. Eso es lo que Dios le está sacando en cara, pero cuando ellos ayunan, ¿ok? Perfecto, ¿ok? Bien. Dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Dios le está diciendo a ellos lo que ellos están haciendo. Y ellos están diciendo, ¿por qué Dios no te impresionamos? Porque su idea es impresionar a Dios. Igualmente pasa hoy en día en las iglesias. Oramos mucho, ayunamos mucho, venimos, nos trepamos al altar y empezamos a impresionar a la gente con lengua, con visiones. Este tipo es espiritual y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos, porque Dios le estaba diciendo a ellos, en la cual ellos pensaban en sus ayunos, que ¿por qué no te impresionamos a Dios? Y ese no es el motivo de el ayuno y mucho menos la oración. No es impresionar a Dios por lo mucho que tú ores o ayunes o por los talentos y dones que tú tengas. Eso no es el motivo de la oración ni del ayuno. Dice más adelante, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das de cuenta. Oye Dios, tú no te das de cuenta que el motivo era impresionar a Dios y hoy en día muchos usan el ayuno y la oración para impresionar a Dios y pensar, tú me tienes que dar unción para reprender los demonios. Tú tienes que hacer esto. Es lo mismo que hicieron el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto tentaron a Dios y le dijeron, ¿acaso tú no estás aquí con nosotros?
Oye, tentaron a Dios. Oye, Dios, muévete, muévete. Dios, muévete, haz aquello. ¿Tú me entiendes? Están manipulando a Dios a que Dios trabaje a su favor y no es de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Estoy interpretando en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo. Permíteme, Dios, ayúdame en el nombre de Jesús. Dice, le diré por qué. Le contestó Dios ahora. Es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Ayunar para complacerse a sí mismo es para tener unos beneficios, para sentirse ellos espirituales y tener dominio sobre los demás. ¿Ve? Hay gente que ayuna para complacerse ellos mismos, sentirse ellos espirituales, pero luego manipular y controlar la iglesia. Oh, que Dios me revela que ustedes tienen que dar un diezmo de 500 pesos para que sean bendecidos. Y yo soy espiritual, ¿ve? Eso es lo que está pasando en esos tiempos, que ellos se están enriqueciendo ellos mismos. Dice, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Los oprimen. ¿Por qué? Porque se sienten espirituales, con profecía. Y cuando alguien se siente espiritual, eso es levantar el ego. Y eso hace que una persona tenga derechos sobre los demás. Y eso no es así. Dios tiene derechos sobre ti, pero no es el hombre. ¿Ok? Entonces dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Hoy en día se conoce la contienda. Contienda con las iglesias. Los pastores están contendiendo con las iglesias. ¿Por qué tú no ofrendas? ¿Por qué tú no diezmas? Tú estás así por esta razón y tú estás así por esta razón, porque no diezmas, porque no ofrendas. Y eso son contiendas. Riña, contiendas, peleas son contiendas en estos tiempos. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Así que el pastor del ministro que esté con contienda con la iglesia, que si diezma, que si aquello, que si no diezma, te va a pasar aquello, delante de Dios nunca van a llegar nada. Porque esa no es la forma ni la actitud de muchos hoy en día llegarse a las iglesias. Ustedes se humillan en hacer penitencia por pura fórmula, inclinan su cabeza como cañas en el viento y se visten de tela áspera y se cubren con ceniza. ¿A eso ustedes le llaman ayunar? ¿A eso le llaman ustedes ayunar? ¿Esa es la forma que ustedes ayunan? ¿Es eso el ayuno que yo aprobé? Eso no es ayuno. ¿Tú me entiendes? Entonces dice, no, aquí en el versículo 6 dice Dios, no, ese no es el ayuno que Dios probó. Así, no. Esta es la clase de ayuno que yo quiero. Ahora Dios le dice, esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Cuando dice que pongan en libertad a los que están encarcelados, es que muchas veces hacemos oraciones y ayunos y hacemos prejuicios. Entonces amajamos y atamos y encarcelamos a otros y los ponemos en una opresión. Oprimimos a los que no tienen dinero. Entonces le dicen muchos pastores, tú no estás bien con Dios. Tú no estás bendecido porque tú no diezmas. Entonces eso espiritualmente es como una cárcel, porque los oprime, los deprime, haciendo que los hermanos se salen de la iglesia. Entonces, ¿cómo se ayuna hoy en día? Cuando tú oras a Dios y le pides a Dios, libértalos a ellos. A esas personas que están heridos, sufridos, maltratados, que vienen de iglesias que los han maltratado, Señor, yo hago una oración y un ayuno para que ellos sean libres. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Trae libertad. ¿Ok? Ayunar significa tú orar a Dios y traer libertad a ellos, porque en eso consiste el evangelio. Un abrazo de mi parte, hermano. Que Dios te bendiga y los veremos la próxima semana en el nombre de Jesús.